estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana, hoy con Claudio Caprarulo de la consultora Analítica. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La Cámara de Diputados debatió ayer la reforma laboral en una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada. Al momento de grabar este capítulo, la votación todavía no había concluido, así que en el podcast del lunes vamos a repasar cómo cerró la jornada parlamentaria, teniendo en cuenta que el proyecto tendrá que volver al Senado para su sanción definitiva. Pero repasemos entonces lo que dejó la sesión de ayer. Para llegar a esta instancia, el proyecto antes pasó por el Senado, donde el oficialismo tuvo que aceptar más de 20 cambios a la redacción original. Y en comisión de la Cámara Baja se eliminó el polémico artículo 44 que recortaba las licencias médicas por enfermedad. Recordemos que ese artículo eliminaba el pago del 100% de las licencias, las reducía de 12 a 6 meses y dejaba al trabajador cobrando el 75% o 50% del salario de convenio dependiendo del tipo de enfermedad. Al haber sacado ese artículo, el texto ya necesariamente tenía que volver a la Cámara Alta para su revisión. La Libertad Avanza apuntaba ayer a dejar suficiente tiempo para que el Senado pudiera ratificar o revertir las modificaciones de diputados, eso antes de que terminen las sesiones extraordinarias de febrero. El objetivo sería así que Milei pueda incluir la reforma en su discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo. Finalmente ayer, aunque el oficialismo pretendía un debate de 9 horas, la oposición exigió una discusión sin limitaciones y el proyecto se votó artículo por artículo, abriendo la puerta a más cambios que después deberían ser revisados por el Senado. Según un repaso de parlamentario.com, la versión del proyecto que se votó ayer contemplaba 26 títulos y más de 218 artículos. Entre algunos de los puntos clave tenemos la indemnización por despido sin causa, excluyendo aguinaldo y premios, un nuevo banco de horas para pactar cambios en el horario laboral sin pagar horas extra, el mayor fraccionamiento de las vacaciones, un nuevo régimen de incentivo a la formación laboral y a la modernización e inversión y nuevos criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Además, se propone derogar distintos estatutos profesionales, incluido el del periodista, y se traspasa la justicia laboral del ámbito nacional a la ciudad de Buenos Aires. Y de los 26 títulos, había uno que para el ministro de Economía, Luis Caputo, resultaba imprescindible, el que crea el Fondo de Asistencia Laboral. Economistas y referentes de la oposición estiman que el fondo recaudaría entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales y se quejaban ayer de que esos recursos terminarían financiando al Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana en pesos. Miguel Pichetto, por lo pronto, dijo directamente que el FAL se va a financiar con la plata de los jubilados. En la conducción libertaria admitían ayer que los números para este título estaban ajustados. Cierro este segmento con un tema que no les mencioné ayer. El gobierno extendió por un año el plazo de adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones e incorporó nuevas actividades vinculadas al sector de petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares. En las palabras de Caputo, ya hay 10 proyectos aprobados por 25.479 millones de dólares y muchos más en evaluación. El nuevo plazo para adherir corre hasta el 8 de julio de 2027. 2. Dos de los inversores más reconocidos de Wall Street y que más explícitamente han apoyado a Milei desde su llegada a la Rosada volvieron a apostar por Argentina en el último trimestre de 2025. Según los formularios 13F presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, esta semana, tanto Robert Citrón como Stanley Druckenmiller sumaron acciones de YPF después de haberlas vendido en el tercer trimestre. Esa venta se había producido en la antesala de las elecciones legislativas de medio término que tanto golpearon al mercado local. Recordemos que en ese periodo Citrone se había deshecho por completo de su posición en la petrolera y Druckenmiller la había recortado. Como todos sabemos, el triunfo del oficialismo en octubre desató un rally que permitió recuperar el terreno perdido, dejando a las acciones actualmente levemente por debajo de donde estaban en enero del 2025. Y Citrone fue más agresivo. Su fondo Discovery Capital Management no solo compró YPF, sino que incorporó acciones de grupo financiero Galicia, que pasó a representar casi el 2% de su cartera
cartera, además de Banco Francés, Banco Macro y Adecoagro. Druckenmiller, más cauteloso, se limitó a sumar acciones de YPF, vendió parte de su posición en Mercado Libre y liquidó por completo sus tenencias en el ETF de equity argentino. Esto coincide con una señal más amplia del mercado. Según la última encuesta de Bank of America a gestores de fondos en América Latina, realizada entre 30 firmas con unos 94.000 millones de dólares bajo administración, casi el 60% espera una mejora adicional en los precios de los activos argentinos. El sesgo alcista se viene fortaleciendo en los últimos relevamientos, con Brasil como principal apuesta en la región rumbo a sus elecciones presidenciales. Sin embargo, Argentina vuelve a ganar terreno en el radar de los inversores globales. Por último, comentarles que la Comisión Nacional de Valores habilitó ayer los depósitos en efectivo en dólares en cuentas de sociedades de bolsa. La medida busca canalizar parte de los 170.000 millones de dólares que el gobierno estima que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. 3. El dólar oficial no afloja en su derrumbe. Por lo pronto, ayer el mayorista cerró ya por debajo de 1.390 pesos, con una caída de 7 pesos en la jornada. Amplió así su brecha contra el techo de las bandas cambiarias a casi 15%, el nivel más alto desde el 23 de julio del año pasado. En ese contexto, el central aprovechó para volver a comprar, esta vez unos 76 millones de dólares, y ya encadena 32 ruedas consecutivas con saldo comprador. En lo que va del año, acumula 2.245 millones de dólares, de los cuales 1.088 millones de dólares corresponden a lo que va de febrero. Emilio Boto, de Mills Capital, explicó que la oferta de divisas no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado. Eso en gran parte es lo que está ampliando la brecha con el techo de las bandas. Sin embargo, hay que señalar que las reservas brutas cayeron ayer por 216 millones de dólares y cerraron en 44.913 millones de dólares, el nivel más bajo en 2 semanas. Según Ámbito, en base a fuentes del Banco Central, la baja respondió a un pago a la CAF por unos 30 millones de dólares, además de a variaciones en las cotizaciones por alrededor de 50 millones de dólares. El Central y Economía no respondieron, sin embargo, a las consultas de este medio al respecto. Ayer tuvimos novedades también en materia de precios, con el INDEC informando que la inflación mayorista se desaceleró al 1,7% en enero desde el 2,4% de diciembre, con un acumulado interanual de 26,4%. También se conocieron los datos de comercio exterior. La balanza comercial registró un superávit de 1.987 millones de dólares en enero. Las exportaciones crecieron 19,3% interanual en valor y casi 19% en cantidades, una señal muy positiva. Pero del otro lado, las importaciones se desplomaron casi 12% interanual hasta 5.070 millones de dólares, su nivel más bajo desde mediados de 2024. También cayeron por 12% las cantidades, lo que enciende una señal de alerta sobre el nivel de actividad en los próximos meses. Fue una rueda donde los bonos en dólares ley Nueva York operaron a la baja, aunque el equity argentino repuntó en Estados Unidos. Boto, de Mills Capital, señaló que el Merval acumula una caída del 18% en dólares desde el máximo de enero de 2025, con acciones bancarias aún más rezagadas. Grupo Financiero Galicia 34% y Banco Macro 20% abajo de sus máximos. En su lectura, mientras el Banco Central siga consolidando su balance y acumulando reservas, el riesgo país debería retomar el sendero hacia la zona de los 450 puntos. Eso traccionaría finalmente a las acciones que hoy cotizan con un descuento difícil de justificar frente a la mejora en los bonos soberanos. Antes de pasar al cierre con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 4,3% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7% para Banco Macro y solo 3 caídas, también de 7% para Globant. Los bonos en dólares cerraron con bajas de hasta 0,6% y el riesgo país quedó en 524 puntos. El dólar blue quedó en 1.440, el MEP en 1.411 y el contado con liqui en 1.447 pesos. El dólar oficial mayorista quedó en 1.389 y el minorista en 1.410. En tasas en pesos, la LECAP al 27 de febrero quedó en 41%, misma tasa en la que cerró la caución a un día. El Banco Central, por su parte, compró 76 millones de dólares, acumulando 2.245 millones de dólares en lo que va del año. El cierre.
Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg en Argentina y como cada viernes quería invitarlos a repasar acá algunos de los temas que marcaron la agenda económica y política del país. Termina una semana corta pero agitada en Argentina. Tras los feriados de carnaval la comenzamos con el impacto del cierre de FATE, histórica empresa de fabricación de neumáticos, que argumentó cambios en las condiciones de mercado en relación a la apertura comercial que impulsa el gobierno de Javier Milei. Producto de eso, informó que despediría a sus 920 empleados de su planta de San Fernando, aunque luego el gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días, forzando a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto. En ese contexto, la CGT convocó para ayer a un paro general en rechazo de la reforma laboral que se trató en diputados y aseguró que la medida tuvo una adhesión del 90%. Desde el gobierno, en cambio, descalificaron este cuarto paro general de la CGT desde la llegada de Milei a la Casa Rosada al considerarlo perverso y extorsivo, e incluso dejaron trascender que el costo del paro rondaría los $500 millones. Esta escalada de conflictividad social llega en momentos en los que empiezan a resurgir algunas dudas respecto de por qué las correcciones macro que buscó implementar el gobierno no derramaron todavía en mejoras micro para diversos sectores de la sociedad. A pesar de la estabilidad cambiaria, la reciente aceleración de la inflación hizo que el consumo se sostenga todavía en niveles deprimidos y los salarios registrados cerraran 2025 con un aumento del 28,8%, 2,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Ante ese escenario en el que el empleo formal privado lleva una década estancado, Claudio Caprarulo, economista y director de consultora analítica, calculó que entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 la caída del empleo se observó en 11 de 14 sectores, mientras que el salario privado es 22% menor que el que se registraba en 2017. La respuesta no está solo en analizar los costos laborales. El mundo del trabajo es la punta del iceberg de un sistema socioeconómico que no funciona, señaló ayer en su cuenta de X. Por ese motivo le preguntamos a Caprarulo qué análisis hace de esta búsqueda del gobierno de aprobar la reforma laboral para bajar los costos de contratación mientras enfrenta los efectos de algunas de las reformas macro que ha implementado. Lo escuchamos. El gobierno envió una reforma laboral que tiene como principal objetivo reducir los costos de contratar a un trabajador de forma directa y de forma indirecta. El argumento es que de esta forma va a aumentar la cantidad de empleo registrado. Y esto también se da en un contexto donde hay una caída en el empleo asalariado registrado. Está cerca de los 200.000 puestos de trabajo si comparamos noviembre del 2025 respecto a noviembre del 2023. Más de la mitad de esa pérdida se produce en sectores de mano de obra intensivas claves para el consumo local, como lo son la construcción y la industria. Ahora bien, el problema es que más allá de que se bajen los costos laborales, las perspectivas de esos dos sectores hacia adelante no son mejores a las que hay hoy en día. Por caso, podríamos pensar un ejemplo con FATE u otras empresas que también cerraron debido a que consideran que hacia adelante no va a haber una modificación en el escenario que les permita seguir en muchos casos sosteniendo meses de caída en la rentabilidad y en algunos casos también de déficit operativo. Ahora bien, si nosotros analizamos la economía en su conjunto, lo que vamos a ver es que la pérdida de puestos de trabajo asalariados formales es transversal. Solo en muy pocos hubo crecimiento y esos son el comercio, el agro y la pesca. Entre otras cosas tenemos que considerar que lo que está sucediendo se da en un contexto global también muy desafiante, tanto por la modificación en los flujos de comercio, como así también por la aparición de la inteligencia artificial. El gran desafío entonces es ir hacia una economía, como estamos yendo, más abierta al intercambio de importaciones y de exportaciones, pero hacerlo de una forma en la cual permita integrar la industria, el comercio y la construcción a este nuevo régimen macroeconómico y de esa forma garantizar que los niveles de empleo y de salario muestren también beneficios para los trabajadores. Más allá de esta disputa con gremios y con algunos sectores de la sociedad, el gobierno continuó en estos días aferrado al rumbo de su programa económico. En una semana en la que informó que sostuvo los superávits fiscal y comercial en enero, el equipo económico oficializó nuevas compras de reservas por parte del Banco Central, extendió también la vigencia del régimen de incentivo a las grandes inversiones por un año más e impulsó
autorizó el uso de los dólares del colchón mediante un cambio regulatorio de la CNB, que permitirá depositar dólares en cuentas de sociedades de bolsa locales, instó a bancos a eliminar barreras para su recepción. Con Milei en Estados Unidos para participar del Board of Peace organizado por Donald Trump en Washington, el FMI elogió la agenda de reformas del gobierno, aunque pidió mitigar los costos de la transición. Para este viernes veremos cómo reacciona el mercado al resultado de la votación de la reforma laboral en diputados. Recordemos que para el gobierno la aprobación de esta ley, la primera de las 3 reformas estructurales que se había propuesto impulsar, aunque tal vez la única que pueda tratarse en el corto plazo, puede ser clave para su objetivo de recuperar acceso a los mercados internacionales de deuda. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Julie Kozak, vocera del Fondo Monetario Internacional, en una conferencia de prensa ayer. Es importante mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas. Kozak habló justo en el día del debate de la reforma laboral en diputados junto con el paro nacional de la CGT. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.